Hola a todos, muy buenas noches. Hoy nos encontramos una vez más para un estudio de la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a estudiar el libro de Mateo, capítulo 6, versículos del 5 al 15. Hoy vamos a tratar un tema muy importante acerca de la oración y vamos a tratar lo que es el orden de la oración. Y vamos a ver algunos puntos o algunos aspectos muy importantes que se encuentran en esta escritura. Y como punto número 1, pero antes que nada vamos a leer primero la palabra de Dios. Y vamos a ir a Mateo 6:5. Mateo 6:5 dice lo siguiente: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Como vemos aquí, dice que no seamos como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las calles para que sean vistos. A ellos les gusta mucho, este tipo de personas les gusta orar mucho en las calles para que los vean, para que los halaguen, que digan, oh, wow, cómo ora, cómo ora este hermano. O sea, son gente que les gusta que los vean cómo oran para que la gente los halague. O sea, no lo hacen de un corazón dispuesto y no lo hacen de corazón, sino lo hacen para ser vistos por los demás. Bien, continuamos. Dice que si nosotros hacemos las cosas bien, tendremos nuestra recompensa. Pero hay otra cosa, que cuando nosotros oremos, que cuando nosotros vayamos a orar, que es nuestro punto número 2, debemos entrar en nuestros aposentos a orar a Dios en lo secreto. Debemos entrar a nuestra recámara a orar en el secreto, ahí donde nada más estemos tú y yo, orándole al Padre, diciéndole que lo amamos, diciéndole que queremos estar con Él, que queremos tener un momento con Él en oración, platicar con Él, estar ahí a solas en ese momento. Y dice que cuando nosotros entremos, como punto número 2, cuando entremos a nuestros aposentos, que lo hagamos en secreto, que nadie más lo haga, que nadie más nos vea más que ahí tú y el Señor. Tú y el Señor ahí en esa relación como padre e hijo, buscando la presencia de Él y diciéndole todo lo que tú sientes, todo lo que tú anhelas. Ahí en ese secreto tú puedes abrirle tu corazón a Dios y decirle cuánto lo amas. Y puedes hasta confesarle tus pecados, decirle, oye, me pasó esta situación, me pasó este problema, tuve este problema en tu trabajo, qué sé yo, en lo que hayas tenido algún problema. Ahí entra con Dios y empieza a orar con Él, ahí en lo secreto. ¿Para qué? Para que cuando tú eres en lo secreto, Dios te va a recompensar en el público. Otra cosa que nos pide aquí el Señor también, como punto número 3, sería que no usemos vanas repeticiones. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta que usemos vanas repeticiones, estar repitiendo cosas. A Él le gusta que tengamos una comunicación espontánea con Él, una oración, o sea, una plática como cuando estás platicando con tu papá. Él quiere que tengamos ese tipo de pláticas con Él, como un padre a un hijo. Decirle cómo te sientes, qué hiciste en el día y qué has hecho en el día, cómo te sentiste. Expresarle ahí todo lo que tú tienes, todo lo que tú sientas. No usemos vanas repeticiones, porque no se trata de hacer un rezo, se trata de hacer una charla, una comunicación, una conversación con nuestro Dios. Y aquí nos advierte la Biblia que no tenemos que hacer como los paganos, porque hay gente que nada más se la pasa repitiendo cierto tipo de oraciones o tipo de rezos, y muchos piensan que por esas palabrerías Dios los escucha, y no es así. Entonces nosotros tenemos que hacer una oración que salga de lo más dentro de nosotros.
Y si es posible, pues podemos pedirle a Dios que nos ayude, al Espíritu Santo, que nos ayude a orar, que nos dé las palabras necesarias para poder expresar lo que queremos decirle al Padre. ¿Sí? También vamos a ver que tenemos que alabar a Dios y tenemos que pedir su voluntad. Cuando nosotros estamos orando, tenemos que hacer siempre la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que orar en la voluntad de Dios, no en nuestra voluntad. Recordemos que cuando nosotros recibimos a Cristo, Dios se convierte en nuestro Padre y tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre, no nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre que está en los cielos, porque a Él le gusta que nosotros lo obedezcamos. Y también podemos pedir pues cosas pues nuestras necesidades, ¿verdad? Presentarle nuestras necesidades de que necesitamos alimento, necesitamos que vestir, y el Señor ya lo sabe, solo que a Él le gusta que tú y yo hablemos con Él, a Él le gusta que tú y yo le expresemos lo que sentimos, lo que necesitamos. Por eso a Él le gusta que nosotros hablemos con Él. Y muchas veces nos cuesta trabajo hablar con Él y nos cuesta expresarnos, pero tenemos que aprender a orar con Él, a tener ese tipo de relación con Él. Bien. También nos habla que tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Dios no nos puede perdonar y hay algo que nuestra oración va a ser estorbada. Si nosotros estamos orando y si nosotros no nos hemos puesto a cuentas con Dios o no hemos pedido perdón por algún pecado o por una falta que hayamos cometido con una persona, Dios no puede escuchar nuestra oración. Por eso es muy importante que antes de pedirle algo al Señor, que nos pongamos a cuentas con Él. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros nos pongamos a cuentas con Él. ¿Sí? Bien, pues vamos a continuar. Y pues dice que hagamos la voluntad de Él y no la nuestra. Bien. Y tampoco tenemos que no tenemos que decir malas repeticiones, y también podemos pedirle por nuestras necesidades. Es importante pedirle por todo lo que nosotros necesitamos, como el pan diario, por nuestro trabajo, por nuestro jefe, por nuestra familia. Es muy importante que nosotros pidamos por nuestros seres queridos y por nuestros jefes. ¿Para qué? Para que Dios los bendiga, para que así venga la bendición a ellos y a través de ellos Dios puede bendecirnos a nosotros. Pues esto era lo que yo quería compartirles en esta noche. Pues no me resta más que decirles buenas noches y que Dios los bendiga, y nos vemos en una próxima sección. Bendiciones.